es Julián Andrés Hernández y estaré explicando la tarea número 3, que es la continuación de las actividades que venimos realizando en la actividad número 2, donde hemos elegido un sensor de temperatura para hacer un circuito y que de acuerdo a este nos permita medir temperatura de 15 a 20 grados Celsius. Entonces en esta ocasión nos pide que utilicemos un amplificador operacional de instrumentación que es el AD620 para elaborar un circuito y que nos marque en voltaje de salida en 15 grados Celsius, nos marque 0 voltios y en 20 grados Celsius nos marque 5 voltios. Es como tenemos acá, tenemos el puente de Wheatstone. Vamos a utilizar una fuente de 12 voltios. Vamos a utilizar la R1 y la R2 que serían de 5K, la R3 que sería la misma resistencia a lo que equivale a la resistencia a la PT100 marcando 15 grados Celsius, que sería 106.85. Entonces tenemos la primera fórmula que sería voltaje en B menos voltaje en A, que sería igual a 0, que ese sería el voltaje en 0 sería cuando la resistencia, digamos que está en 15 grados Celsius, que debería marcar 0 para que la salida marque 0. Entonces lo que hacemos es hallar primero la resistencia en R3, la resistencia de R3, que en este caso utilizamos esta fórmula y reemplazamos los datos y pues nos queda que la R3 sería 106.85 grados, de 85 ohmios, perdón, que es lo equivalente a lo que equivale la PT100 marcando 15 grados Celsius. Entonces acá lo que calculamos es el voltaje cuando la PT100 está a 15 grados Celsius, que sería el voltio entre A y B, que sería entre voltaje entre A y entre B. Ahí vemos el voltímetro. Entonces tenemos que el voltaje en A que haya de 0.2510 voltios y el voltaje en B también sería lo mismo, y al restarlo nos quedaría un voltaje de 0. Después calculamos el voltaje cuando está la PT100 a 20 grados Celsius. Entonces como vemos en voltaje en A nos seguiría marcando igual 0.2510 voltios, y el voltaje en B si cambiaría un poco y quedaría de 0.2555, y reemplazar los datos en esta ecuación, que sería voltaje en B menos voltaje en A, entonces nos quedaría que el voltaje sería uno de 0.0045 voltios. Entonces vamos a la simulación, y como vemos acá todo está montado, le damos play. Como vemos acá, aquí tenemos una temperatura de 15 grados Celsius, acá tenemos el voltaje en R3 y el voltaje en la PT100. Pues como vemos los voltajes están igualados, el restarlo pues acá en este nos debe dar 0. Como vemos si nos dan 0, entonces vamos otra vez a los cálculos, donde pasamos al amplificador operacional. Utilizamos el AD620. Para eso tenemos esta fórmula, que la resistencia y la ganancia entonces sería de utilizamos una constante que es el datasheet. El datasheet del amplificador, esto lo da el fabricante, y tenemos esto. Entonces como no tenemos la ganancia, entonces la ganancia la damos por el voltaje de salida, que son los voltajes que queremos, el voltaje que queremos que nos aparece cuando la PT100 está en 20 voltios, sobre el voltaje de entrada, que sabemos que es la diferencia de la resta entre voltaje en B menos voltaje en A, que sería de 0.0045 voltios. Entonces reemplazamos los datos y nos da una resistencia de 44.5 ohmios. Entonces vamos al programa, al simulador, y vemos que efectivamente es 44.4 en este caso, para que nos dé 0. Y tenemos el amplificador, lo alimentamos positivo y negativo con estos voltajes positivos y negativos. Y aquí tenemos que con una temperatura de 15 grados Celsius nos está marcando prácticamente 0 voltios a la salida.
Entonces al subirlo a 20 grados Celsius nos presenta una salida que va subiendo. Y ahí nos muestra prácticamente los 5 voltios. Entonces podemos corroborar con los datos de las ecuaciones que prácticamente son los mismos datos. Entonces pues esa sería la aplicación del amplificador operacional. Como consiguiente tenemos la elaboración de... Vamos a elaborar un circuito de un filtro activo pasa abajo, donde tenemos una frecuencia corta de 250 Hz. Tenemos un capacitor de 220 microfaradios, tenemos una resistencia R1 que es igual a la resistencia R2 y el capacitor 1 que es 2 veces el capacitor 2. Entonces tenemos esta fórmula: frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por capacitor 2 por la resistencia por raíz cuadrada de 2. Entonces lo que hacemos es despejar la resistencia, porque vamos ya a la resistencia por la frecuencia que la tenemos, y el resultado nos da 20.46 ohmios. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo acá en el circuito. Como podemos ver, este es nuestro circuito. Vamos a darle aquí un poco a esto acá, vamos a correrlo aquí hacia la derecha. Entonces le damos play, paramos, le damos acá y ahí, como vemos, se nos grafica la ganancia. Vamos a maximizarlo un poco y como podemos ver ya está la ganancia, más o menos 200 por acá. Entonces ya empieza la caída significativa.